un ejercicio, el primer ejercicio. A ver, vamos a dibujarlo, a ver si todavía tiene tinta esto. Es esto. Déjenme prender una luz, por si no alcanzan a ver. A ver, son dos vectores. Lo voy a explicar. Lo que crea necesario lo voy a escribir. Si no, pues ya ustedes ahí tienen ya la solución. Dos vectores. Ni siquiera le llamé X y Y. Son dos vectores sobre un eje rectangular. Se pueden llamar como quieran. Lo común es llamar X y Y, ¿no? A los ejes. Aquí está una partícula. Me faltó poner la partícula P aquí en la figura. Y se dan dos fuerzas. Ahí están mis dos fuerzas. Ahí les llamé F1 y F2. La de abajo es F1, cuyo valor o magnitud, como le quieran llamar, es 100 newtons. Y aquí una F2 de, ¿qué fue? No, 150. Ahí no traigo lentes, 150. Chéquenlo, porque luego, ahorita voy por mis lentes. Bueno. Vamos a calcular la resultante y el ángulo que forma respecto a una dirección, en este caso la horizontal, que podría ser X. Los ángulos aquí, los datos, están llegando todavía. Los datos son los siguientes. Este ángulo es 15 grados y este ángulo es 10 grados. Aquí ni siquiera debo describir bien, medir bien los ángulos. No, como es analítico, pues hay más o menos a ojo los ángulos. Entonces, quiero encontrar la magnitud de la fuerza resultante y un ángulo con respecto a este eje horizontal. Bueno, ahí tienen ya la figura. El paso número 1 ya está, ya lo tengo que omitir porque ya están los vectores con un origen común. Solamente que me diesen un vector por acá y el otro así, bueno, entonces lo llevo aquí y ya tengo origen común. Pero aquí, pues, omito el paso número 1, que ya está ahí con los vectores con un origen común. Ya. ¿Cuál es el segundo paso que les marqué? Trazar una vía, completar un paralelogramo con paralelas a los vectores. Entonces, trazo una paralela F1 por el extremo de F2, más o menos, imagínense aquí, ahí está. Luego una paralela a F2 por el extremo de F1. Ahí está mi paralelogramo. Creo que sí me salió más o menos. Ya, ese es el paso 2. El paso 3, dibujo la resultante como la diagonal a partir del origen común. Bueno, lo hago aquí. Lo voy a dibujar con color rojo. Esta es mi fuerza resultante. La longitud de esta flecha pues, es su magnitud. Ya hice los 3 primeros pasos. El cuarto paso es considerar uno de los 2 triángulos en que fue dividido el paralelogramo. Entonces tengo un triángulo de arriba y un triángulo de abajo. Perdón, el resultado no les va a cambiar si consideran uno u otro triángulo. No les va a cambiar. Aquí consideré el de abajo, pero pueden considerar el de arriba. Y voy a explicar lo siguiente. Vamos a dibujar dicho triángulo. Déjenme ver que me quede más o menos bien la figura. Más o menos, ahí está. Este es mi resultante. Aquí viene esta de aquí y esta de aquí. Más o menos, no está más pequeñito porque no cabe bien. Ahí está.
Aquí ya le voy a quitar la flecha porque son magnitudes. Ahí está. Ese es el triángulo. Mi objetivo primero es determinar la magnitud de la fuerza resultante. ¿Cuánto vale esta longitud? Sabiendo que estas longitudes son las magnitudes de los vectores. Acuérdense, la magnitud de un vector, la longitud de la flecha, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es 100 newtons y 150 newtons. Ya, ese es mi triángulo. El de abajo, puede ser el de arriba. Cuando yo voy a aplicar la ley de los cosenos, que es esta, así la enuncié. ¿Qué necesito conocer? Si ustedes ven la figura que hicimos la clase anterior, ya conozco las magnitudes F1 y F2, entonces ya es cuestión de sustituir ahí. Me falta identificar el ángulo gamma. ¿Quién es el ángulo gamma? Gamma es el ángulo entre las dos fuerzas conocidas. En este caso, ¿qué ángulo están formando? 150 y 100 newton, ¿no? Eso es lo que requiero, determinar ese ángulo. Entonces, para mí este va a ser el ángulo gamma, así. No es este ni este, es gamma, es el opuesto a FR. Ese es gamma. Entonces, realmente aquí lo importante pues, es identificar el ángulo gamma. Hay varias maneras de hacerlo, más que el espacio no me alcanza. Lo voy a hacer ahí como pueda, por el espacio. Hay varias maneras de calcular gamma. Fíjense bien. Yo voy a trazar todo el paralelogramo aquí, aunque sea pequeñito, porque no tengo espacio. Todo el paralelogramo. Más para acá. Ahí está mi paralelogramo. Es este, más pequeñito. Entonces, una manera de identificar este ángulo es con todo el paralelogramo. En un paralelogramo, la suma de los ángulos interiores es 360, sea rectángulo o no. Si ustedes tienen rectángulos, pues es obvio. 90 por 4, pues 9 por 4, 36, es 360, la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo. O sea, o lo pueden ver como dos triángulos, ¿no? Cada triángulo tiene una suma de ángulos interiores de 180, pues 2 veces 180, porque son dos triángulos, 360. Entonces, es una manera fácil de identificar este ángulo que está aquí. ¿Cómo lo hago? Si ustedes se fijan, aquí ¿cuánto mide? Si hay 10 y 15, son 25. Para 90, ¿cuánto vale ese ángulo? Pues 65. Es cuestión de que lo hagan, ¿no? Bueno, pues no necesitamos calculadora. Entonces ya, 65 y 15 son 80 y 10, 90, pues ya. Entonces, este es igual. Entonces, aquí hay 130. Entre estos dos deben de sumar lo que falta para 260. Entonces, ¿cuánto va a valer este ángulo? Bueno, a 360 le quito 2 veces, o le resto, ¿verdad? Mejor restar, 2 veces 65. Y me quedaron la suma de estos dos. ¿Cuánto vale cada uno de estos? Pues esto lo divido entre 2. Y esto me da un valor, si es que no me equivoqué, de 115 grados. Entonces es una manera de hacerlo. Tratar con los ángulos interiores del paralelogramo, que en la mayoría de los casos es fácil identificar estos ángulos interiores. Entonces identifico 2, pues lo multiplico por 2. Eso se lo voy a restar a 360 y me queda la suma de estos dos. Pues la saco la mitad y ya obtengo el valor que es 115. Y entonces sí ya puedo aplicar
mi ley de cosenos. Preguntas hasta aquí. No, yo no, profe, todavía. No, profe, ninguna. Ok, y ahí lo tienen anotado. Precisamente trato de enviarles problemas porque luego aquí en el pizarrón no me alcanza el espacio. Ok, esa es una manera de hacerlo y es lo que viene ahí. Identifiqué 115, ya les expliqué cómo. ¿Cuál es la otra forma de hacerlo? Esa no la dibujé, pero se las voy a explicar, no la consideré ahí. La otra forma es con paralelas, trazando paralelas. Miren, cuando ustedes tienen dos paralelas, como sean, dos paralelas, aquí, y la cortan por una secante cualquiera, estos son paralelas y una secante. Nada más hay dos valores de ángulos. Si a este le llamo alfa, este también es alfa, este también es alfa y este también es alfa. Opuestos al mismo vértice, alternos internos, opuestos al mismo vértice, estos son alternos externos, alternos internos, correspondientes este con este, nada más hay dos. Y ya el otro ángulo, pues sería un valor beta, ¿no? Es otro valor aquí, beta, beta, beta y beta. Eso es lo que hay que utilizar, es la otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Bueno, a ver, voy a trazar esta de 100, esta línea de 100. Ahí está, a ver si me cabe la figura. Aquí hay 15 grados. Ahí está, más o menos, ¿eh? Trazo una paralela a este eje horizontal, que le podemos llamar eje, X, ¿no? Como les decía. ¿Cuánto mide esto? Pues 15 grados son alternos internos. Acá, internos. Ya. Y luego tengo esta de aquí. Más o menos, ¿eh? Esto del pizarrón no me ayuda mucho. Ahí está. Esta es paralela a esta. Trazo la vertical. Esta con la vertical es esta con la vertical. Este ángulo es de 10 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Pues horizontal, vertical, pues es 90. ¿Cuánto mide todo el ángulo gamma? Pues aquí gamma va a ser 15 más 90 más 10. Entonces gamma me da 115, lo mismo, pues sí, como quieran hacerlo, trazando paralelas. Hay veces que es mucho más sencillo con todo el paralelogramo, pero yo les doy las dos opciones. Entonces, trazar paralelas, si estoy considerando el triángulo de abajo, aquí es donde trazo paralelas. Le voy a rayar, al fin que usted ya lo tiene, aquí es donde trazo paralelas, aquí. Paralela a esta dirección y paralela a la dirección vertical. Ahí trazo paralelo. Y entonces veo que este es 15, este es 15. Este es 10, este es 10. Este es 90, pues están 90 los ejes, pues ya la suma, todo el ángulo aquí que trato de identificar, pues vale 115. Esa es la otra forma, A ver, preguntas. Ninguna, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Ok, entonces ya lo que sigue, pues es muy fácil con la calculadora, ¿no? Sería 100 al cuadrado, que es 200 al cuadrado, menos 2 veces 100 por 200 por coseno de 115. Y eso a mí me dio un resultado de 212.6. Ustedes lo pueden checar. Si hay alguna diferencia, pues la vemos, ¿no? Pero a mí me dio, con un decimal me dio 212.6. Puedo poner más decimales. Y esto es exacto. Aplicar esta fórmula no depende si dibujé bien la figura o no, y la escala, si la utilicé bien. No, esto ya es analítico. Y ya con los decimales que quieran considerar el resultado, ¿no? Ya eso ya depende de cómo queramos, qué tanta precisión queramos. A ver, y entonces a mí me dio, aplicando esta fórmula, 212.6. ¿Sí?
Ustedes enséñense a programarlo en la calculadora, ¿eh? Sí, profe, sí da eso. ¿Sí, Alexia? Bueno, ok. Entonces, ya tengo este valor, ya tengo la magnitud de la fuerza resultante, pero pues me falta la dirección, porque si no, no va a estar no va a estar completo mi vector. Debo dar magnitud, dirección, el sentido. El sentido ya lo tengo con la punta de la flecha hacia arriba, la magnitud también. Entonces me falta el ángulo. Ahí el ángulo que, a ver si se alcanza a ver, sí. El ángulo que quiero determinar es este. De aquí al eje X. Voy a mencionar algo que es que luego me cometen ese error. Si este ángulo es 10 y este es 15, todo este es 65. Ya lo borré, por aquí lo escribí. 65. No vayan a considerar que esto es la mitad de 65 y esta es la otra mitad. Pues no es cierto. Porque esto no es igual a esto. Si aunque lo haya dibujado casi del mismo tamaño, esta longitud no es igual a esto, que se vea que estos dos ángulos son iguales. Y lo voy a exagerar. Porque si yo digo que esto es la mitad de 65, pues ya puedo calcular teta a 15, le sumo 65 entre 12 y se acabó mi problema. No, no es así. Le voy a exagerar. Si yo tengo un paralelogramo con lados iguales, que este sea igual, ahí sí, bisecta este ángulo. Es la mitad acá y la mitad acá. Pero le voy a exagerar. Ay. Bueno, así. ¿A poco este ángulo es la mitad del que está arriba? Pues no, ni de chiste, ¿no? Porque estas longitudes no son iguales. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, les digo, yo siempre les comento los errores que me encuentro a la hora de revisar, de calificar, ¿no? Exámenes o trabajo. No vayan a tomar mitad y mitad, porque no es cierto. A menos que sí se fijen que esta longitud, esta magnitud sea igual a esta, ahí sí bisecta, divide en dos partes iguales al ángulo, ¿no? Entonces, pues ya. Entonces, me interesa saber teta. Me interesa saber el valor de teta. Bueno, lo que voy a hacer es calcular este ángulo llamado alfa o beta, como le quieran ahí, le llamé alfa, ¿verdad? Bueno, le vamos a seguir llamando igual, alfa. A este le llamé alfa. Si yo encuentro el valor de alfa, le sumo 15 y ya obtengo la dirección de la fuerza resultante, el ángulo con respecto al eje horizontal. Bueno, entonces lo que hago es aquí aplicar la otra ley, la ley de senos. Yo tengo que este es alfa, gamma es el de arriba. Ya conozco FR. FR es 212, me parece, .6. Ya conozco FR. Ya conozco este ángulo, 115. Conozco estos dos lados. Entonces puede aplicar la ley de senos y una vez que encuentre alfa, a este valor de alfa le sumo 15 y ya tengo teta. Entonces va a ser lo siguiente. Teta va a ser igual a alfa más 15 grados. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces voy a determinar alfa. ¿Cómo lo hago? Aquí se aplica la ley de senos. El seno de alfa es a su lado opuesto, 150. ¿Cómo? Y no voy a utilizar otra incógnita, porque pues como despejo, aquí voy a utilizar la relación en que estas dos cantidades, numerador y denominador, sean conocidas. Pues entonces pongo seno de 115, porque acuérdense que tenemos gamma. Seno de 115 es a FR, también ya tenemos FR, 212.6. De aquí despejo alfa. Este pasa multiplicando y luego saco la función inversa. Ya no lo voy a
hacer con, ahí lo tienen, el seno de alfa es eso, y luego ya saco la función inversa con la calculadora. Entonces aquí sería alfa, ya seno a la menos 1 de todo esto, seno de 115 por 150 que pasó multiplicando sobre 212.6. Ya estoy poniendo el seno a la menos 1. Ahí puse el seno nada más, pero pues ya saben cómo se despega. Y esto a mí me dio un valor de 39.7, con un decimal es 39.7. Chéquenlo. Y entonces ya sustituyo acá. Es 39.7 más 15. Y esto da un resultado de 54.7. Y esto lo pueden comprobar gráficamente, si lo hacen bien con escalas y todo. A ver, comentarios. Esa es la ley del paralelogramo. Cuando veamos vectores cartesianos, vamos a resolver esto, pero por componentes, haciendo suma fuerzas en X, en Y, y luego con eso sacamos la resultante, y con la tangente sacamos el ángulo. Vamos a hacerlo con vectores cartesianos y nos debe arrojar los mínimos resultados. Este no es alfa, ¿eh? Ah, sí, alfa es, sí, está bien. Teta está acá arriba. A ver, ese está bien. Tengo a la menos 1, 115, está bien. A ver, comentarios. Ninguno, profe. Sí, no entendí bien. Ninguno, profe. Todo bien, profe. ¿Perdón? Todo bien, profe. Ok, todo bien, muy bien. Es que luego, es como el internet luego medio falla, no se oye gangoso, pero no, ahorita ya lo escuché bien. ¿Ya quedó claro esto? Entonces, haciendo un repaso de esto. Los vectores son un origen común, si ya me los dan, pues ya. Formo el paralelogramo, trazo la diagonal, tomo uno de los dos triángulos, y lo que me interesa ahí, cuando voy a calcular la magnitud de la resultante, es el ángulo entre las dos fuerzas conocidas, o el ángulo que se opone a la fuerza resultante, el ángulo que se opone a esa diagonal. ¿Cómo lo encuentro? Pues con todo el paralelogramo o trazando paralelas. Tengo dos maneras de identificar ese ángulo que se opone a la fuerza resultante. Y ya que identifiqué alfa, bueno, pues entonces aplico mi ley de cosenos. Y luego determino un ángulo interior que casi siempre se tiene que hacer. Uno de los ángulos interiores, el que a mí me convenga, en este caso fue ese alfa, para determinar la dirección, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Con la ley de senos. Entonces aquí el procedimiento es primero ley de cosenos y luego ley de senos. También les llegó el ejemplo 2, de aquí, a este. Sí, ¿Verdad? Sí, llegó, profe. Este ejemplo lo hago porque, pues sí me he encontrado con que luego llegan con que no pueden calcular componentes de un vector a lo largo de dos direcciones, porque están acostumbrados a descomponer un vector o obtener sus componentes a lo largo de ejes cartesianos, ejes que están 90 grados, se llaman componentes rectangulares, pero si les ponen otro sistema de ejes que no está a 90 grados, ya no, y me he encontrado con una vez inclusive de la ESIME me llegaron con ese problema, que en el libro no les daba el resultado y que ya habían ido a ver a no sé quién, y era la ley del paralelogramo, ¿no? No es otra cosa. Vamos a hacer el dibujo. Entonces ese es el procedimiento cuando quiero encontrar la resultante.
identificar el ángulo opuesto a la fuerza resultante, tomar un triángulo, y ya una vez que identifiqué, pues aplico la fórmula de la ley de los cosenos, y luego encuentro el ángulo con la ley de seno. El otro ejercicio está de la siguiente manera, a ver cómo lo hago. A ver, me sale bien esto. Tengo un sistema de ejes, y aquí sí le llamé XY porque pues era necesario darles un nombre. Esto normalmente sí se conoce, XY. Y luego tengo otro sistema de ejes a 90 grados, que es girarlo. Entonces aquí giro este sistema de ejes XY hacia, una rotación en sentido del horario, y me queda este sistema de ejes. Y' ya pasó aquí a ser Y', y esto X'. Y aquí para el ángulo de rotación, bueno, voy a dibujar la fuerza con rojo para que se quede más claro. La fuerza vale 200 newtons y está a un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. Entonces aquí tengo una fuerza. Esta fuerza es igual a 200 newtons. Y este ángulo es 40 grados. Y luego, pues hay que ver cuánto giraron los ejes, ¿no? Aquí, ¿dónde lo pongo? Aquí. Este ángulo fue de 30 grados. Este también va a ser de 30 grados, ¿no? Por ser alternos internos. Entonces hay que acordarse de esas propiedades de las rectas paralelas, bueno, los ángulos en las rectas paralelas cortadas por una secante. A ver. Sí, lo hice por separado, pero aquí lo voy a hacer en muchas cosas en ese mismo dibujo porque no me alcanza el espacio. Quiero las componentes de este vector a lo largo de X y Y, es lo primero que dice. Dice, descomponga la fuerza de 200 newtons de la figura en componentes, y son varios incisos. El inciso A, en las direcciones X y Y. Esto es, no sé si lo hayan utilizado ya, este es el ampersand, es Y en inglés, esto es y para no escribir Y, porque si yo escribo X y Y, pues no se entiende muy bien, entonces mejor lo ponemos así, el ampersand. X y Y. Bueno, nada más por si no lo han visto. Ok, entonces quiero las componentes. Ahora es el procedimiento inverso. Me dan la resultante y dos direcciones y yo debo de encontrar dos fuerzas en esas dos direcciones de tal manera que su suma, por la ley del paralelogramo, me dé la resultante que me están dando. Esta es la resultante, o sea, aquí, ¿cómo formo el paralelogramo? Pues trazando paralelas a los ejes, a las direcciones, porque ahí ahorita en el inciso A quiero las componentes. Entonces trazo una paralela Y, una paralela Y una paralela a X, y ya formé un paralelogramo que en este caso, como los ejes están a 90 grados, pues es un rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estarían, este es mi paralelogramo, que por lo que queda es un rectángulo. Entonces, yo lo que conozco es esto, y quiero conocer esta componente y esta, que es igual a esta componente vertical, pues es igual a esta longitud, es la misma magnitud, y esta pues es igual a esta. Y tomo uno de los dos triángulos, pues el que yo quiera, ¿no? El que yo quiera aquí. Aquí es muy fácil. Aquí se puede utilizar la definición de la función seno y la definición de la función coseno, porque son ejes rectangulares. Entonces, ustedes
Acuérdense que para un triángulo rectángulo está definida la función seno y la función coseno. Aquí se puede usar. O también pueden utilizar la ley de los senos. Miren, aquí es muy fácil. El coseno de 40, y esto lo vamos a utilizar mucho, el coseno de 40 es su cateto adyacente. Esto sería la componente a lo largo del eje X sobre la hipotenusa, sobre F. ¿Cuánto vale Fx? Pues Fx vale F coseno de 40. Y si sustituyo el valor de F y hago la multiplicación, 200 coseno de 40, me dio 153.2. Newtons. Eso es porque es un triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, no se vale esto, ¿eh? Vamos a aplicar la ley de los senos. Pues yo digo, aquí, si este vale 40, este de acá vale 50. Hoy estoy utilizando el triángulo rectángulo de abajo. Y sabemos que este vale 90, ¿no? Entonces, ley de senos. ¿Qué me dice? El seno de 50 es a su lado opuesto. ¿Cómo? Pues ahora utilizo una relación, un cociente, pues con cantidades conocidas, porque no puedo meter una ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo el seno de 90 es a 200? Pues aquí despejo Fx. Esta relación también le pueden poner a la inversa para que no se les dificulte, porque a algunos se les dificulta el despeje. La pueden poner así. Los recíprocos es válido y creo que se los escribí aquí. Y ya es fácil. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Este pasa multiplicando. Entonces Fx es igual a 200 seno de 50 grados. Si lo quiero hacer con ley de senos. Y eso pues me va a dar lo mismo. Déjame ver dónde. Ya les dio, porque no encuentro mi calculadora. ¿Les da lo mismo, sí o no? Sí, profe, sí da lo mismo. Sí, ya lo mismo. Tengo extraviada aquí mi calculadora. Bueno, ok. Entonces da lo mismo. Entonces, cuando traten de un triángulo rectángulo, utilizan la definición de seno y de coseno. O pueden utilizar la ley de senos. Que aquí, pues, es lo mismo. Bueno, ¿y cómo sería esto de aquí? Pues con el seno. Fy va a ser igual a F seno de 40. Fíjense que aquí es el cateto opuesto, entonces la función seno. Esta componente vertical es el cateto opuesto, pues entonces seno. Este es el cateto adyacente de 40. Pues entonces confusión coseno. Y esto ya les da. También pueden utilizar ley de senos ahí, pero ya no lo voy a hacer, no tiene caso, ¿no? Perdemos tiempo. 128.6. Newtons, desde luego. Ya tengo las dos componentes. A lo largo de los ejes X y Y, que son ejes cartesianos, que están a 90 grados. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Por el momento no, profe. Ok. Vamos ahora con el inciso B que tienen ahí. Dice,
en las direcciones X' y Y', que también están a 90 grados. Entonces le voy a borrar aquí. Ustedes ya tienen la figura aparte ahí. Entonces yo la voy a hacer sobre esta misma. Y voy a borrar esto. Ahí está. Ahora quiero las componentes a lo largo de X' y Y'. Fíjense bien porque esto lo van a utilizar. Trazo una paralela a X'. Me voy. Una paralela a Y'. Ahí está. Y quiero estas dos componentes, ya me dan la resultante, o sea, es el procedimiento inverso del problema anterior, en el cual me daban las dos componentes, yo encontraba la diagonal, la resultante, ahora me dan la resultante, que es la diagonal, y debo de encontrar estas dos fuerzas aquí. Aquí. Esto sería una Fx'. No, sí, Y', perdón. Y'. Y esta de aquí sobre el eje X', esta sería Fx'. Tengo otro paralelogramo que es de rectángulo. Entonces puedo utilizar la función seno y la función coseno, o como lo vimos acá, ley de senos. Lo que yo quiera. Es correcto de las dos formas. Entonces vamos a utilizar la función seno y la función coseno para no andar despejando ahí. Entonces me queda lo siguiente. Fíjense bien. Si este ángulo es de 40, este de aquí, por ser alterno interno, también mide 30. Entonces, todo el ángulo desde aquí hasta acá es 70 y este de aquí es 20 y obviamente este es 90, si es que me fijo en el triángulo de abajo, porque también puedo utilizar el triángulo de arriba. Entonces, me va a quedar las siguientes componentes. Bueno, lo voy a hacer aquí con rojo para que sea lo más claro posible, ¿sí? Así y así. Es este triángulo, más pequeñito, pero esto mide 70 grados, este es 90, esto tiene un valor de 200 y ya. Entonces, ¿cuánto va a valer la componente horizontal? Pues es el cateto adyacente, como es un triángulo rectángulo, pues con coseno. Entonces, la Fx' es esta, va a ser igual a 200, y como esto es el cateto adyacente de 70, pues es con la función coseno. ¿Cuánto vale Fy'? Ah, pues 200, y Fy' es esta de acá. Es esta que es igual a esta. Y esto es el cateto opuesto de 70. Y ya, si hacen los cálculos, a ver, ustedes chéquenlo. Yo obtuve 68.4 para Fx' y 187.9 para Fy'. A ver si estamos bien. Sí, profe, sí está bien. Que luego no se me vaya a ir algún cálculo mal ahí con la calculadora. Ok, ahí está. Ahí está ya.
Entonces, cuando quiera descomponer un vector, en particular una fuerza, tengo que trazar paralelas a los ejes sobre los cuales quiero encontrar las componentes, sobre los cuales quiero descomponer el vector, ¿verdad? Eso sería. Vamos con el último inciso. El último inciso es, déjenme ver, si es el último, sí. Dice, en las direcciones X', Y, fíjense bien, entonces voy a borrar esto. Esto es de X', ya está. Esto lo borro. Esto lo borro. Y esto lo borro. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Ahora voy a marcar. Es el X' y el Y. El X' y el Y son estos dos. Este y este. ¿Verdad? Así lo dice el enunciado del inciso C. Trazo paralelas por el extremo de la fuerza a esos ejes X'. Entonces aquí me voy, no se me vayan a confundir, a mí me queda un poco corto aquí por el espacio, a ver, más o menos así. Ahí está, más o menos para. Y luego una paralela a Y, y aquí sí ya se salió el dibujo, más o menos así, una paralela a Y. Dejen ver cómo me salió acá. No, acá sí me salió más o menos bien la figura. Ok, ahí está. Quiero componentes a lo largo de estas dos direcciones. Bueno, pues trazo paralelas, ahí está. Paralelas, ahí está. Y ahora no me quedaron triángulos rectángulos. No hay ninguno de estos. Si toman el triángulo de abajo, por ejemplo, este triángulo no es rectángulo. Aquí no hay 90, aquí hay 70. Aquí tampoco va a haber 90, aquí tampoco, ¿no? Se ve que no hay. Entonces, aquí sí es necesario aplicar ley de senos. No vayan a cometer el error de poner el seno de 70, es el cateto opuesto que es FY, esto sería FY. Aquí pongo FY. Y esto sería FX'. Este es X', ya lo borré. X'. Ya. Entonces, quiero estas dos componentes, pero no lo puedo hacer con seno y coseno. Tengo que aplicar ley de senos y ley de cosenos. Bueno, lo que se hace aquí es identificar, ya voy a borrar esto, ya lo tienen, identificar los ángulos interiores del triángulo, ¿verdad? Cualquiera de los dos triángulos que considere. Voy a considerar nuevamente el de abajo. Eso no importa. ¿Cuánto mide este ángulo? Si yo me fijo en este triángulo rectángulo, ¿cuánto mediría este ángulo? No consideren lo que estoy 50. Eso es lo que quería que me dijeran. Entonces, para el triángulo, lo voy a escribir a propósito con rojo, tengo lo siguiente. Más o menos, Tengo 70, estoy considerando este triángulo, 70, 50, ¿y cuánto vale este? 60. Pues sí, entonces aquí me queda 7 y 5, 12. Son 120. Para 180. Y anoto los valores de
de que conozco, pues nada más conozco esto que es 200. Y entonces aquí sí es la ley de senos. No vayan a poner que seno de 70 es este cateto opuesto que es FY. Esto sería FY. Y esto de aquí pues es FX'. No vayan a poner, no, aquí no, porque no es triángulo rectángulo. Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cómo planteo la ley de senos? La ley de senos de tal manera que en la igualdad pues nada más aparezca una sola incógnita, no vayan a poner dos incógnitas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que conozco? Lo que desconozco. Por ejemplo, a ver, FX', ¿esa qué? ¿Cuál es su ángulo opuesto a FX'? 50 grados. Y yo no voy a meter otra incógnita. Pongo 200, su ángulo opuesto a este 200 es 50, 60. Ya. ¿Cuánto da FX'? Pues hay que hacer, pasa multiplicando y queda 200 seno de 50 entre el seno de 60. Me dio 176.9, chéquenlo. Sí, profe, es eso. Es correcto, profe. ¿Ya? ¿Sí está bien? ¿Y cómo plantearían la ley de senos para FY? Ah, pues esto ya lo tienen, ya lo puedo borrar. ¿Cómo sería para FY? Ah, pues aquí pongo FY. ¿Cuál es el ángulo que se opone a FY? 70. Y esto queda igual, ¿no? Si quiero lo dejo igual. Entonces pasa multiplicando y ya me queda que FY esa es igual a 200 seno de 70, o sea, por el seno de 70 entre seno de 50. A mí me dio un resultado de 217.0 newtons. Sí, profe. ¿Sí, García? Sí, profe. Ok. Bueno. Ya le voy a borrar porque pues ya lo tienen escrito ahí en las notas que les mandé. Bueno. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces, si ustedes se fijan, la ley de cosenos se aplica primero cuando voy a encontrar la resultante y luego ya la ley de senos. Y cuando voy a encontrar componentes es con ley de senos. Directamente entro con ley de senos. Eso sí, tengo que identificar los ángulos interiores del triángulo que esté utilizando, ya sea el de abajo o el de arriba, ¿no? Yo me fui por el de abajo, pero da lo mismo si se van por el triángulo de arriba, ¿no? Da lo mismo. No hay problema, lo que les parezca más fácil. Ok. Entonces, esa es aplicación de la ley del paralelogramo. Para encontrar una resultante, o suma de dos fuerzas, o para encontrar las componentes de una fuerza a lo largo de dos direcciones. Entonces, son las dos aplicaciones, no hay más. A ver, vamos a borrarle aquí. No se los envié, pero lo podemos hacer. Déjenme buscar, déjenme inventar no encuentro mi calculador. Bueno.
A ver, voy a poner dos direcciones y voy a descomponer una fuerza a lo largo de esas dos direcciones. Déjenme pensar cómo vamos a hacerlo así. Entonces sería el ejemplo 3, que ya no se los envié. Entonces, descomponer la fuerza a lo largo de las direcciones y le voy a llamar, como no van a ser ejes a 90 grados, le voy a llamar U y B. Aquí vamos a ver, déjenme ver cómo le hago para que... ya se lo voy a dibujar aquí. Y una fuerza con rojo. Así, déjenme ver qué datos le voy a dar. Que sea U y que sea el eje B. Aquí vamos a dar un ángulo. de 60 grados. Y vamos a dar otro ángulo aquí que sea 20 grados. Y ya. A ver. Luego se confunden mucho con esto de aquí. No me tardo, voy al pollo. Está bien. Ustedes, cuando les pongan una figura así que eran componentes a lo largo de estas dos direcciones, que no están a 90, no, son X y Y, se deben de acordar que cuando yo utilizo la ley del paralelogramo, como quiera que estén mis vectores, vamos a poner así, si yo voy a sumar estos dos, la fuerza resultante va a estar entre las dos componentes, entre las dos direcciones, esta y esta. Aquí va a estar la resultante, la suma. Esta es la ley del paralelogramo aplicado a estas dos. Cuando ustedes van a descomponer una fuerza en el plano sobre un sistema de ejes, pues aquí les queda entre las dos direcciones, la parte negativa de X y la parte positiva de Y, y aquí trazan su rectángulo, ¿no? En este caso un rectángulo. Bueno, pues aquí debe ser eso. Aquí no queda esta entre las dos direcciones. Entonces lo que tengo que hacer es prolongar una dirección. Con eso ya es más que suficiente. Fíjense, esta dirección U la prolongo para acá. ¿Ya se va a acabar la reunión? ¿Ya se va a acabar? Sí. Por favor, se conectan con la otra liga. Qué bueno, así.
Bueno, ya casi están todos. Les decía, si esta fuerza en rojo, le voy a dar el valor, ¿no? Por estar pensándole ahí, vamos a ponerle 300 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza. Les decía, si esta fuerza estuviese aquí en medio de estas dos direcciones, pues ya trazo mi paralelogramo ahí, pero no. Entonces es como si yo les dibujo un sistema de ejes así y les digo, este es X y nada más les dibujo las partes positivas X y Y y les dibujo una fuerza aquí. ¿Cómo sacan sus componentes? Pues prolongando esta dirección para encontrar las dos componentes, ¿no? Entonces, eso luego les cuesta trabajo porque les he puesto ejercicios de estos y se hacen bolas y son muy simples esos ejercicios. Entonces, lo que tengo que hacer es prolongar una de las dos direcciones. En este caso es U para acá. Y ahora sí ya me quedó esta fuerza entre las dos direcciones. Y trazo mi paralelogramo. Una paralela a esta, me voy aquí, una paralela. Ahí está. Una paralela a este. Más o menos, ahí está. ¿Cuáles son las dos componentes que dan como resultante la de 200? Esta va a ser FU. Si quiero tomar esto como la parte negativa, pues tomaría FU negativo, pero voy a calcular las magnitudes. Aquí no estamos con... Y esto sería FB. Y ya. A ver, ¿se entendió? No vayan a cometer el error. No vayan a cometer el error de proyectar esto a 90 grados, porque luego les pido las componentes y aquí toman a 90 grados. Pues es que no es paralelo a este. Esto no es paralelo a este, está mal. Entonces deben ser paralelas a estas direcciones. Entonces no vayan a proyectar aquí a 90 y luego me ponen para sacar las componentes con coseno y seno del ángulo. Pues no, porque no están con un triángulo rectángulo. Entonces no vayan a proyectar aquí a 90 grados. Deben de trazar paralelas así. Y nuevamente considerar un triángulo. Ahora si quieren, consideramos el triángulo de arriba. Es lo mismo. Por ser alternos internos, ¿cuánto mide este? Estas dos paralelas y esta es la secante. 60. Creo que escuché bien, 60. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer este? 6 100. y 2, 8. 8. Para 180. Sí. Ok, eso ya es fácil, ¿no? Permítanme admitir a otros. Ya. Bueno, entonces voy a dibujar el triangulito. Y ahora considero el de la izquierda. Me quedó una cuestión así. Este es FU. Con rojo. Más o menos, 300. Y de aquí a acá, FB. Mis ángulos, 20 o 60. A ver si cabe aquí esto. Y aquí serían 100. A ver si lo alcanzan a ver. Entonces, a ver, apliquen ley de senos para conocer FU y FB. A ver, háganlo ustedes y me dicen sus resultados. Dejen buscar mientras mi calculadora.
¿Cuánto les dio FU? Sí. ¿Ah? Ajá. Y ¿y cuánto les dio FB? 341.14. Ajá. Sí, porque ahí sería 300 es al seno de 60, como, sí, a ver, nomás lo voy a checar en el segundo que no lo he hecho. Entonces es el seno de 100. Entonces me queda así, 300 seno de 100 entre el seno de 60. ¿Cuánto te dio, perdón? 341. FB. FB. Sí, 341. A mí me dio 341.147, ¿no? Ajá. Sí. Me dio eso. A ver, quiero que todos obtengan ese resultado ya. Sí, profe, es el mismo. Sí, profe. Ajá. Está bien. Ok. ¿Alguna duda ahí? Ninguna, profe. No, profe, ninguna. No, Entonces, ojo con eso, porque luego les doy la figura así, que no esté entre las dos direcciones la fuerza que van a descomponer y se me confunden, ¿no? Por ejemplo, aquí. Voy a dar estas dos direcciones. Así les doy las dos direcciones. Y la fuerza la pongo por acá. Claro, con datos, ¿no? Valores de fuerza, ángulos, lo que... Si este es U y este es B, ¿cuál prolongaría en cuál dirección? AU. ¿Cuál, Alexia? U. Ya tengo. Trazo paralelas. Tomo uno de estos dos triángulos, ya identifiqué los ángulos interiores y ya aplico ley de senos. Claro, les tengo que dar los datos, ¿no? Pero eso sería. A ver, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. A ver, voy a hacer un último ejemplo que a mí me gusta mucho hacerlo. Déjenme buscar. Lo puedo inventar, pero mejor déjenme, sí, a ver si no me da resultados ahí disparados por los valores. Bueno. Con el mismo enunciado, a ver si nos da tiempo. Voy a poner a lo largo de las direcciones, déjenme ver cómo lo hago. Le voy a poner AB y AC. Y así. AB y AC. Así le voy a poner. Lo que voy a dibujar es un tipo de estructura lo más simple que puede haber, que son dos barras aquí. Aquí está apoyada esta barra. Pues se llama armadura, pero es lo más simple que hay de armaduras, ¿no? Poner dos elementos. Y luego aquí otro. Aquí están unidas con un perno. Y se le aplica una fuerza. A ver si me resulta con los valores lo que estoy pensando. Vamos a ponerle fácil. 100.
Y las longitudes las voy a poner que dé exacto para hacerlo rápido. Vamos a ponerle aquí que esto sea 3 metros, esa barra tiene una longitud de 3 metros. Y esta altura, 4 metros. Y los puntos A, B, C. Entonces, quiero descomponer esta fuerza a lo largo de las barras, porque son las direcciones, las barras son las direcciones. A, B y AC son, AB es esto, AC es esto, pues son las direcciones de las barras. En lugar de poner esta fuerza, pongo una fuerza a lo largo de AB y otra fuerza a lo largo de AC. Eso es descomponer. ¿Cuánto valdrá la longitud de la barra AC por Pitágoras? 5. Lo vamos a hacer así. ¿Perdón? 5 metros. García. Pues es muy fácil, ¿no? Esto es 5 metros. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, raíz cuadrada 5. Ok. Y a este ángulo le voy a llamar teta. ¿Qué dirección es la que tengo que prolongar ahí, AB o AC? AB, muy bien. Ahí está. Trazo paralelas, voy a dibujar esto un poquito más abajo, ¿no? 5 metros. A las dos direcciones, a esta dirección y a esta. Paralela a esta dirección por acá, por el extremo, o la punta de flecha es esta. Paralela a la dirección AC, no voy aquí con paralelas, ¿sí? Más o menos, no, un poquito más. Ahí está. ¿Cuáles son las dos fuerzas que quiero conocer? Esta y esta. La resultante de esta y esta, pues es la diagonal, es esta. Esta sería la fuerza AB y esta de aquí sería la fuerza AC. Para, bueno, no confundir, voy a calcular el ángulo teta. Fíjense bien. Me cayó. El ángulo teta, pues con una tangente. No es muy necesario, pero ahorita lo vamos a hacer así. 4 entre 3, entonces sí, tangente a la menos 1 de 4 entre 3. 53.3. Lo saqué con la tangente, esto ya lo deben saber. Pueden sacarlo con seno o coseno, como quieran. Yo lo saqué con la tangente, ahí está teta. Bueno, voy a utilizar un triángulo para aplicar ley de senos. Este ángulo, ¿cuánto mide? Por ser alterno interno, pues también teta, ¿no? Son estas dos paralelas cortadas por este secante, pues esto también es teta. Este ángulo, pues, bueno, que se me amontone, este ángulo pues es de 90. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? Pues vale 180 menos 90 más teta. Déjenme usar mi calculadora. $36.87.
Vayan checando mis operaciones, que no traigo lentes. Ahí está. 53, 13, 36, 87 y 90. Y tomo ese triángulo. Así. Esto sería FAC. Esta sería, bueno, con rojo. Con rojo para que se note. Aquí tengo. Esta sería 100. Híjole, no van a caber los ángulos. Y esto sería FB. A ver. Ajá. Espérenme. Con el espacio luego aquí me presiono mucho. Ese sería FAC. Es esta. FAB. Entonces, este es FAB, que es esta de aquí. Y esta de aquí es esta de FAC. Y los ángulos, ¿no? 53, 13. A ver si lo alcanzan a ver. Y 30, ¿qué dije? 36, 87. Bueno, pues ley de senos. Voy a calcular FAC. FAC va a ser igual. Ya lo voy a despejar, En la ley de senos ya. Es un despeje muy simple. FAC. ¿Qué utilizo? Que 100 es a seno del subángulo opuesto, seno de 53.13. A ver si alcanzan a ver. Y aquí, para FAC, ¿qué utilizo? Seno de 90, ¿no? Porque es el opuesto a FAC, pues es este angulito de 90. Seno de 90, que es 1. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? Me queda lo siguiente. FAC va a ser 100 entre seno de 53.3, igual. 125.00, a ver, chequen mis operaciones. 125 le voy a poner. Sí, profe, sí, 125. Ok, y ponemos la otra de una vez. FAB, pues va a ser 100, lo mismo, seno del 90, pero ahora divido entre el opuesto a FAB, entre el seno de 36.87 grados. ¿166? Sí, profe. Punto 666. Bueno, le voy a poner 166.67. ¿Por qué hice este ejercicio? Miren. Yo tengo estas dos barras. Esta y esta. Y voy a colgar un peso de 100 newtons. Uno podría pensar así, que si voy a colgar 100 newtons, pues que estas barras aguanten 100 newtons. Pues no. Esta barra está sujeta a 166.67. Eso es esta fuerza. Está siendo sujeta a compresión esta barra porque ya no existe la roja. Son estas dos fuerzas. Esta que actúa a lo largo de AB, jala AB a tensión con 166. Entonces, si yo me voy con la idea de que, pues voy a cargar esas barras con 100 newtons, pues que aguanten 100 newtons, o un poquito más, 110, o lo que quieran. No es así. Tienen que hacer este análisis y ven que esta barra está sujeta a 166.67 newtons. Si yo pongo aquí algo que resista 100, pues va a tronar. Y lo mismo con esta. Si yo pongo esta, pero esta, fíjense que está a compresión, porque esta fuerza entra así.
Entonces está comprimiendo, esta está tensionando la FAB. Entonces esta está sujeta a compresión con un valor de 125, mucho mayor que 100, ¿no? Entonces no podría hacerse así. Entonces es hacer ingeniería, hacer cálculos, ¿no? Porque así a ojo digo, pues es 100, vale tanto. Pero puede suceder lo contrario. Si cambio la geometría, puede ser que las componentes de esta fuerza sean menores aquí y acá, entonces no tiene caso gastar de más y poner barras más resistentes. Entonces hay que hacer cálculos, ¿no? Es una cosa muy simple, pero sí, a mí me gusta hacerlo porque ilustra mucho. Ilustra mucho. No sé si se entienda. A ver, si tienen alguna duda, no se queden, no les dé pena. Esas son las componentes. ¿Y por qué lo hice? Por eso, porque uno puede pensar, por ahí tenía un video, lo voy a buscar, donde se les dobló una grúa, una pluma, porque las barras no aguantaron. Lo que pasa es que, bueno, esto se ve ya en armaduras, en isostáticas. Lo que pasa es que hay un ejemplo por ahí, luego a ver si lo ilustro. Que cuelgo la pluma va a levantar 1 tonelada, y la pluma es una armadura que está formada por muchas barras, y resulta que en una de las barras, si se hace el análisis, si van a cargar 1 tonelada, unas barras están a más de 1 tonelada, están como a 3, 4 toneladas, están sujetas a 4. Entonces, si yo me voy con la idea de que voy a cargar 1 tonelada y pongo en mi armadura todas las barras que resistan 1 tonelada, pues no, porque algunas a veces se va a doblar, eso va a fallar. Entonces, pues, es que hay que hacer los cálculos, ¿no? Y hay un ejemplo en armaduras que hablo también para que se den cuenta de eso. No sé si quede claro. A ver. Sí, profe, todo claro. Ok, pues ya estamos a punto de irnos, y además tengo examen a título de estática. Hoy es la segunda vuelta o la vuelta B, ¿no? De las materias de estructuras, o de todas las materias. Ahí sí hoy viernes hay exámenes a título, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es de todas las materias, es lo que tengo duda. Bueno, a mí como soy el encargado de estática, pues me toca estática hoy, pero... Solo es del área de su área, en sí todas las materias de su área. Ok. Bueno, pues entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejarle ahí. Y nos vemos, creo que el lunes es festivo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. A ver, lo checo en mi calendario. ¿Se descansa? A ver. Rápidamente. Está cargando. Es febrero 7, sí. Es día inhábil. Ok. Entonces nos veríamos hasta el miércoles. ¿Está bien? Sale, Sí, profesor. profe, gracias. Ok. Bueno, pues que tengan buen fin de semana y a seguirse cuidando lo más que se pueda. Muchas gracias. Gracias. Tengo buenas Gracias, noches. profesor. Que estén Luego. bien. Bye. Hasta luego.